Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Agustín Oldani y pertenezco a la comisión número 3 de la carrera PEP. Antes de comenzar, les voy a mostrar mi entorno. Bueno, para comenzar con la unidad 1, se define a la didáctica general como el arte de la enseñanza. Es una disciplina en la educación que posee un carácter teórico y práctico. Teórico porque se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje. Su objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen como finalidad mejorar los métodos, herramientas y técnicas que se vinculan con el desarrollo. Existen tres tipos de didáctica. La didáctica general, que estudia los elementos más comunes de la enseñanza en cualquier situación. La didáctica diferenciada, que se aplica a las características de cada persona, y la didáctica específica, que se aplica a una asignatura o materia específica, como por ejemplo matemática o lengua. Luego nos encontramos con la importancia de la formación didáctica en el docente. Es importante porque va a estudiar los componentes de una situación formativa en un contexto escolar y es una herramienta muy útil para el docente porque le brinda y le permite que el docente pueda compartir y darle a los alumnos los conocimientos que él sabe. Luego pasamos a la unidad número 2, que en la unidad número 2 aparece el concepto de enseñanza, que es una práctica que todos podemos realizarla, pero no todos la vamos a realizar de manera profesional, ya que la enseñanza es una transmisión de conocimiento que favorece las capacidades y guía la práctica. Hernández de Lama define la enseñanza como la transmisión de conocimientos a través de los signos que significan. Basaves y Cole van a definir la enseñanza como el intento de transmitir cierto conocimiento a otra persona. Y esto va a involucrar tres elementos. Una persona que posee un conocimiento, alguien que carece de ese conocimiento y un saber o conocimiento a transmitir. Y por último, Davini define la enseñanza como una práctica social e interpersonal que antecede históricamente en la existencia de las escuelas. Luego aparece el concepto de aprendizaje, que para Davini el aprendizaje son los cambios o modificaciones en las conductas previas del individuo. Y para Hernández de Lama es apoderarse de ciertos conocimientos o contenidos. Luego Hernández de Lama nos menciona los principios del aprendizaje, que son 10. Nos encontramos con el realismo, que es que a partir de lo que el sujeto conoce va a construir su propia realidad. La experiencia, que el primer contacto del individuo es con sus sentidos. La actividad es que el sujeto es el motor de su aprendizaje. La adaptación al sujeto es que el docente se debe adaptar a las necesidades del alumno. La fijación o consolidación es que se deben fijar los conocimientos. La totalidad es cómo percibe el sujeto. La motivación es que el docente debe motivar al estudiante. Lo social es que el sujeto aprende socialmente. La patria es que el aprendizaje se da en diferentes marcos teóricos. Y por último, lo formal, que son las habilidades para seguir aprendiendo. Luego nos encontramos con la unidad 3, donde aparece el currículum. El currículum es un plan diseñado para poder llevar a cabo la enseñanza. Existen dos tipos de currículum, el currículum oculto y el currículum nulo. El currículum oculto son los conocimientos o experiencias que no se dan por planificación. Y el currículum nulo son los conocimientos que el docente no ha dado anteriormente. Luego nos encontramos con la clasificación curricular, que según Felipe Trillo dice que hay tres estilos de hacer escuela. El estilo técnico, que es que los docentes son comprometidos, pero les preocupa el cómo hacer lo que dicen. El estilo práctico es que se interesan más en el por qué, en el para qué, el cómo, y median el currículum en función de su labor. Y por último, el estilo crítico, que es que tienen limitaciones con la estructura anterior y apuestan por una enseñanza de calidad sin producir cambios en las escuelas. Pasamos a la unidad 4, que en la unidad 4 se empieza a hablar de la planificación didáctica, que es un plan general organizado para llevar a cabo un determinado objetivo, que se divide en tres partes, tiene tres partes. La cualidad del presente, la anticipación, y el carácter de prueba. Luego nos encontramos con los complementos básicos de la planificación. Tenemos los contenidos, los objetivos, que es a lo que se quiere llegar, los contenidos, que es lo que los saberes que los alumnos deben aprender para poder cumplir esos objetivos,
las actividades, que es lo que el docente les va a brindar a sus alumnos y que ellos a través de esos conocimientos las deben realizar, las estrategias, que son los modos en los que el docente va a llevar a cabo su clase, los recursos, que es cómo el docente y son los métodos o el docente que va a utilizar para llevar a cabo el proceso de enseñanza, y por último la evaluación, que son los métodos que tiene el docente para poder averiguar si el alumno ha aprendido o no ha aprendido los conocimientos. Hay 3 tipos de planificaciones. La anual, que se organizan los contenidos que se van a llevar a cabo durante el año. La de un mes o 15 días, que se toma como referencia al anual para así poder crear secuencias. Y la de una clase, que se toma en cuenta el objetivo de la clase para así poder determinar las actividades y los recursos que se van a utilizar. Luego nos encontramos con la capacidad del nuevo diseño curricular. Acá aparece el NAP y los DSP. El NAP son los núcleos de aprendizaje prioritario, son los contenidos que ya están incluidos obligatoriamente en las escuelas. Y después está el DSP. El DSP es el diseño curricular provincial, es un instrumento que le ayuda al docente con la planificación de su clase. Y este tiene 6 capacidades. La capacidad de comunicación, pensamiento crítico, el trabajo con otros, la resolución de problemas, responsabilidad y compromiso y aprender a aprender. Y por último nos encontramos con la secuencia didáctica, que son las actividades educativas que se van a llevar a cabo para cumplir un determinado objeto de estudio. Y este se divide en 3 momentos: la motivación, el desarrollo y el cierre. Luego pasamos a la unidad número 5, que habla de cómo gestionamos nosotros una clase. Nosotros, para gestionar una clase, tenemos que tener en claro 3 puntos: el planteamiento de estrategias, los contenidos contextualizados y el manejo del tiempo. Bueno, nosotros para el desarrollo de la gestión de la clase se va a dividir en 3 momentos. El inicio, que es donde el docente debe motivar a los alumnos y despertar su interés. El desarrollo, donde el docente le va a dar a sus alumnos las actividades para realizar. Y por último el cierre, donde se da por finalizado el tema. Por último pasamos a la unidad número 6, que se habla de la evaluación, que según Hernández de Lama define la evaluación como un proceso donde se fija en qué ha aprendido y qué no ha aprendido el estudiante. Este tiene 3 características: la fiabilidad, la confiabilidad y la validez. Luego nos encontramos con Silvina Gibert, que dice que hay 2 modelos de evaluación. El primer modelo es donde ellos sacan los promedios por trimestre, pero no se tiene en cuenta el proceso del estudiante. Y el segundo modelo sí se tiene en cuenta el proceso del estudiante y los docentes se empiezan a preguntar cómo es que el alumno aprendió. Y por último nos encontramos con Palamidesi, que dice que hay 3 formas de evaluación: la evaluación áulica, la evaluación institucional y la evaluación por sistema educativo. Y Palamidesi habla de lo que es el examen y la prueba. El examen es una investigación donde se tiene en cuenta si el alumno aprendió o no aprendió, y la prueba demuestra si el alumno ha adquirido bien o no ha adquirido bien los conocimientos.